Hola, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo está, maestra? Buenos días. Bien rico el clima, ¿eh? Ay, sí, Aquí la en verdad que sí. Guadalajara. Me Sí, encanta, me encantan. Estos días me encantan. yo estoy enamorada de los días de lluvia. Para estar Sí, a en mí también me casa, gustan mucho. porque estando en la calle, no, hombre, Bueno, sí, cuando llueve, estar en la calle no es bonito. no, no es feo. No, y el otro sábado ya casi me agarraba el agua. Dije, ándale. Y no pasaba ¿En el camión. serio? Cuando se iba a su casa. Y no pasaba el camión y yo así de, a ver, ¿a qué horas? El que me lleva a la central. Y yo, híjole, no pasó. Tuve que caminar 3 cuadras, así para Javier Mina, cruzando para allá, para poder tomar el otro. Dije, pues ya que tengo que irme hasta allá. Pues sí. ¿Y cuánto hace a su casa, maestra? ¿En el Pues camión? mira, normalmente son 2 horas. Ujú. Ay, qué pesado. Ya se debería de comprar un Sí. carro. Tengo, pero no cabe aquí en el estacionamiento. Ah, es un camión. Ah, canijo, ¿tiene un camionetón o qué? Pues sí, es una de esas grandotas. No cabe aquí, ¿De estorbaría. Winstar y esas o qué? Eh, Tengo una Winstar y Ah. una Voyager grande. Es que como Pero los... sí caben, profe. No, para andar aquí, es que como es estacionamiento aquí, Sí, yo me he metido al estacionamiento, pero sí cabe, ¿no cabe? no, son de la largochona. Claro, sí. A lo mejor queda muy apenitas, pero sí cabe, profe. No, Digo, pues para que que no ya. ande en camión, qué flojera. No, fíjate que me gusta andar en camión así porque me duermo. Bueno, pues si no anda toda estresada manejando en la carretera. Sí, de hecho en la mañana, fíjate, me vine temprano y había un choque ahí cerca de no sé si se conoce Rancho Contento, por ahí. Sí, Ahí chocó una camioneta, se volcó. Ahí de eso su desbaratadera, esas camionetas por grandes. la Dije, lluvia yo creo que. sabe, yo creo, pero no sé, estaba tiradero ahí. Dije, ay, bueno. Sí, lo que Y pasa es que venta en Arenal. en Arenal, ok, Ujú. Bueno, yo vivo entre Tala y el Arenal, es Arenal. ok. Sí, Claro, yo por tengo ahí. parientes en Tala. Mira, no, yo soy ubico en Ruiseñores, ¿verdad? Ujú. Antes de Ruiseñores hay un crucero que se llama Waxla. Yo vivo en Hacienda de Ah, Waxla. Ujú. Ahí yo miren, vivo. Sí, tan bonito el pueblo ese. el día que guste en Haciendas de Waxla, yo vivo del centro de salud, yo vivo media cuadra. Ahí por la pura Miren, carretera. está muy Entonces, bonito ese pueblito, está muy bonito. pues sí, está padre. Te duermes bien a gusto y todo. Todavía es pueblito de antes, no como Sí. los pueblos que ya se hicieron casi ciudades. No, esos no, esos ya, Todavía ya está muy no. relajado, todavía se va uno a ordeñar las vacas. Ay, a mí todo eso me encanta. Así es. Pero Toda pues la onda de bueno, pueblo me gusta mucho, la tranquilidad, el respirar aire fresco, todavía. sí. Pero pues Qué rico. nos andan quemando el bosque a cada rato. Ya sé, sí. De Ah, repente pues ahí ves le tocó el negro. incendio, un incendio muy fuerte estuvo por ahí, ¿no, maestra? Sí. Estaba bien horrible, el aire bien negro. Sí se siente uno mal. Sí, claro. Se siente un poquillo mal de los bronquios y eso. Y cuando es la quemazón de las cañas, pues también le toca a usted también Es que feo, ¿no? Ahí. fíjate que ese no contamina tanto porque como es azúcar, Ah, o sea, queman la parcela, la cierran la parcela, mojan donde ya van a cortar, alrededor de donde van a cortar lo mojan y lo prenden. Y haz de cuenta que el humo es color morado. O sea, se ve la diferencia de cuando queman el bosque a cuando queman cañas. Y el aroma es azúcar. Y el otro pues ujú. huele a puro árbol quemado. Entonces ahí sí se ve la diferencia. Y no, ese no duele en los pulmones ni nada No, cuando porque lo ese queman. no, pues es que es alimento, es el azúcar de nosotros. Sí, claro. Pues bueno, chicas, vamos a empezar. Vamos a iniciar la unidad número 3. Se llama el periodo histórico de la lingüística. Aquí que vamos a aprender acerca de la evolución de la lingüística como una ciencia. Y vamos a aprender acerca de otros autores. Por ejemplo, vamos a ver a Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística, y a Noam Chomsky, que es un psicólogo pedagogo que habla acerca de la lingüística en el constructivismo, en el cognitivismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante,
con la teoría del generativismo de Noam Chomsky. De hecho, hay un trabajo de psicología que se llama junto con Brunner. ¿Se acuerdan de Brunner, que lo vimos en el constructivismo? Ellos dos trabajan en una investigación que se llama la caja LAT y la caja LASH, que es la misma, que es, como yo les decía, como el archivero del cerebro, pero es el archivero de las palabras lingüísticas. Entonces lo vamos a ver más adelante en esta unidad 3. Vamos a ver qué es la gramática comparada y qué es la gramática histórica. Es un tema muy breve. Entonces vamos a terminar tempranito, lo más seguro, para que no se me vayan a desesperar y sigamos conviendo en el día, no más pasarnos. Y bueno, pues vamos a comenzar acerca de lo que es la gramática comparada. Ya vimos que era la gramática. ¿Qué entendimos por gramática, chicas? A ver, alguien que quiera participar. O Hugo, que está Hugo. La buena estructura de las oraciones. ¿Qué más? La correcta estructura. La correcta estructura de qué, chicas? De las oraciones. De las Palabras y oraciones. Palabras y oraciones. Acuérdense que la gramática es lo que hablamos, cómo nos expresamos, cómo pronunciamos. Vimos todo, fonética, fonología, todo lo que conlleva en la escritura correcta y en la pronunciación del oral correcto. Entonces, ¿por qué ahora es gramática comparada? Porque nos indica que es la rama de la lingüística que se ocupa principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas o dialectos relacionados. Por ejemplo, si se han dado la tarea a aquellos que van a exponer, primeramente, si han buscado la información, se van a encontrar con palabras similares en ciertas regiones de Europa, en ciertas regiones también de América. La gramática comparada hace esto, compara nuestra forma de hablar con la de México con la de Argentina. La manera de escribir de nosotros con los peruanos, que es casi similar, excepto por el uso de algunas palabras diferentes. Entonces, de eso se encarga la gramática comparada. Compara. Por ejemplo, nosotros no sabemos, no tenemos en México, de Perú, las famosas aves que tienen, no sé cómo se acuerda, esos animales famosos de Perú que se salen en los Simpsons. ¿Sí se acuerdan cómo se llaman? Ya se me fue el avión. Que andan en Perú. Las llamas, ay, perdón, ya, las llamas, ya regresó. Las llamas, nosotros la palabra llama, lo utilizamos para el fuego, ¿sí? Mas, sin embargo, ellos lo utilizan para el fuego y para el animal. Pero la diferencia sería la escritura, llama con doble L y llama con Y, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión de que comparamos esta palabra. Nosotros se nos dicen, mira, la llama, hablamos de la llama, van a decir los peruanos, ¿de qué están hablando? De un animal, pero si vemos la contextualización siguiente, se darán cuenta que hablamos del fuego. Entonces comparamos dónde utilizan esa palabra con la que utilizamos nosotros. Por ejemplo, si vamos a Guatemala, obviamente te van a hablar palabras mayas, cosa que nosotros que vivimos más retirados de esa cultura donde surgió, que es el sur de México, no hablamos palabras mayas. Más sin embargo, alguna que otra vamos a entender porque la utilizaron aquí en México, pero no es común en nuestro lenguaje. Entonces comparamos esas cuestiones. También los dialectos relacionados. Por ejemplo, cuando quieren comparar el náhuatl con el cora, o los ranamuri, algo así, los del norte. Entonces comparan los tres. ¿Cuáles palabras, por ejemplo, cómo se dice niño en náhuatl, en cora y en ramamuri? Pues comparan esa diferencia. Mira, se dice así, se pronuncia así, se escribe así. Esa es la diferencia en cada cultura. Acuérdense que la gramática ve todo lo que es el sonido, la pronunciación correcta, cómo escuchamos las palabras, cómo se escriben, cómo se estructura una oración, su ortografía, etc. Entonces, aquí compara toda esa cuestión, ¿de acuerdo? Si hacemos una gramática comparada entre nosotros, pues va a haber una gramática comparada, desde lo que es lo morfológico, nuestro estilo de escritura, de cómo tenemos las letras, en la expresión escrita,
el uso de punto y coma, el uso de acentuación, el uso de palabras, de sinónimos. Ahí habría una gramática comparada, aunque tengamos el mismo grado de profesionismo, la misma licenciatura, la misma máster, lo que sea, pero va a haber siempre una diferencia, ¿de acuerdo? A eso se refiere gramática comparada. El término gramática comparada fue comúnmente utilizado por los filólogos. ¿Se acuerdan qué eran los filólogos? Que lo vimos al principio. A ver, lean sus apuntes, que era un filólogo del siglo XIX. Que decíamos, La mira, maestra. a ver, Hugo, ¿cuál es? Que creo que es el que estudia, Ajá. el que estudia el origen de las palabras. ¿El filólogo? Sí, ¿no? A ver, ¿alguien más? Es de las primeras clases, acuérdense. Había una que decía gramática comparada y filología comparada, ¿se acuerdan? Que les dije, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la filología? ¿Qué es? A ver, búsquenlo. Filología. El filólogo es el que estudia las lenguas. Ujú. ¿Y qué más? Ciencia que estudia. Ajá. Como el amante de las palabras. Miren lo que dice aquí. Ciencia que estudia los textos escritos, la estructura, la evolución de la lengua, su desarrollo histórico y literario, dentro de culturas de pueblos, No estaba tan... grupo de pueblos o ciudades. Entonces, el filólogo, chicos, acuérdense que surge la filología comparada y la gramática comparada en la tercera etapa de la lingüística. ¿Se acuerdan que les decía? Esto surge para darle pausa o continuidad a una ciencia lingüística. Gracias a la gramática comparada y la filología comparada, se hace ya como una ciencia el estudio de las lenguas. Entonces, los filólogos comúnmente comenzaron a utilizarlo para comparar las lenguas que ustedes van a exponer más adelante, que son las indoeuropeas, las lenguas que surgieron de la lengua madre, del sánscrito. Entonces, bueno, esto es a partir del siglo XIX, cuando ya se considera como una ciencia. Sin embargo, Ferdinand de Saussure consideró la gramática comparada como un nombre inapropiado por varias razones. Vamos a ver por qué. Vamos a ver si me deja también, ¿verdad? Moverla. ¿Dudas hasta aquí de filología? Bueno, vamos a ver por qué. Muy bien, vamos a ver por qué él decía que era una palabra incorrecta. Por eso fue que se llama filología comparada o gramática comparada. De aquí surgen esos dos temas. ¿Por qué? Porque la más problemática de las cuales es que implica la existencia de una gramática científica distinta a la que se basa en la comparación de idiomas. O sea, él decía, Ferdinand decía lo siguiente, no puede ser gramática comparada. ¿Por qué? Porque si estudiamos lo que son las lenguas indoeuropeas, va a haber una raíz madre. ¿Sí? Y es más científico. ¿Por qué científico? Porque implica lo que es la parte del uso de la fonética y fonología, que es la parte del cuerpo, cómo pronuncia, los pulmones. También científica por la estructura morfológica de las palabras, es algo que tal cual es. No nos enseñan ciertos modelos de, mira, esta es la A, y así también se puede hacer la A, y así también es la A, y así también es la A, y de esta forma también es la A. No, tal cual es la A, tal cual es la B, tal cual es la C, la D, la E, tal cual. Por eso él decía, es que no puede ser. Ese es parte del criterio de él. Y también en la era moderna señala Sanjay que la rama de la lingüística conocida como gramática comparada es el intento de caracterizar la clase de lenguas naturales. O sea, la gramática comparada lo que hace es extraer la lengua natural de donde surge. Como por ejemplo, nuestra lengua, ¿cuál sería nuestra lengua madre? ¿Cuál creen ustedes que será nuestra lengua madre? La romana, ¿no? La romana, exactamente. El latín. El latín.
la española. Primeramente, si nos vamos a la época prehispánica, vamos a ver de historia, sería, pues, dependiendo de la zona geográfica donde nos ubiquemos, ¿verdad? Aquí sería como la parte tipo Cora, tipo náhuatl, tipo azteca, digámoslo así. No vamos a ir tan científicamente, que se viene siendo nuestra raíz. Después llegan los españoles, vienen con el español de Castilla, después vienen italianos, en el italiano, que es el latín, después los franceses, luego el árabe, luego el chino, etcétera. Entonces, aquí Sanjay Jay nos dice que lo que es en la era moderna de la gramática comparada es tu lengua madre, de donde inicia tu propio surgimiento dentro de la nación. Por eso dice, lenguas naturales biológicamente también posibles. Que decimos, es que se me hace muy difícil pronunciar el náhuatl. No, nacemos también con esa habilidad. ¿Por qué? Porque es una herencia genética. Más sin embargo, a hoy en día se utiliza más el español de México, porque el latín no es, tenemos diferencias, mediante la especificación formal de las gramáticas. Entonces, bueno, aquí está como un poco confuso, decimos, bueno, maestra, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos una parte, dice, la gramática comparada es, ya vimos qué significa, utiliza los filólogos, que estudia desde la raíz madre, historia, evolución, morfología, sintáctica, todo, la estructura tanto escrita como oral. Ferdinand de Saussure dice, no se le puede llamar eso porque encierra a solamente lo científico, ¿de acuerdo? Que así se escribe tal cual, se pronuncia tal cual, etcétera, en el siglo XIX. Pero Sanjay dice que se basa más en la clase de lenguas naturales, las biológicas con las que nacemos, que es hablar español, más las que podemos recordar prehispánicamente. Vamos a continuar para que quede un poquito más claro. ¿Hasta aquí dudas? Maestra, Sí, dime, entonces Hugo. como resumen, entonces la gramática comparada es la que simplemente pues se dedica a hacer esa comparación con esa comparación de tu lengua original con la mundial, algo así. Sí, supongamos, vamos a ver lo que es el estructuralismo americano y europeo. Supongamos que estamos ahorita en el siglo XIX, 1850. Imagínense. Se van a ir a todo América y van a investigar acerca de la gramática comparada. Ok, vamos. Si vamos a Perú, ¿cómo hablan ellos? ¿Cómo escriben ellos? Ahí va a haber alguna similitud con nuestra escritura en ciertas palabras, lo que yo les decía, el ejemplo de la llama, pero la pronunciación va a ser muy diferente. Entonces, ahí ya hay una gramática comparada. Si decimos, a ver, ¿cuándo llegaron los españoles a México y cuándo llegaron a Perú? Ahí también en el desarrollo histórico hay un cambio. ¿Qué tipo de dialecto tenías antes o lengua? Ellos tienen el de los incas en Perú. ¿Nosotros qué tenemos? Pues el azteca, el maya, el náhuatl. Hay una sinfín de variedad con nosotros, pero va a depender de la región donde estemos. Supongamos, ahí hay una comparación. Aquí hay azteca y aquí hay inca. Hay gran comparación tanto en la pronunciación como en la escritura. La palabra perro, ¿cómo se dice en inca? Y la palabra perro, ¿cómo se dice en azteca? ¿Sí? Entonces va a comparar siempre ese nivel, siempre, correctamente. Y una de las teorías de la gramática comparativa es una especificación de alguna colección definida. Por ejemplo, los que se dedican a esto tienen una tabla, vamos a poner el ejemplo. Seguimos en el siglo XIX. Carmen y Flor se van a ir al sur, se van a ir a Chile, se van a ir a Brasil, a Paraguay. Hugo y Natalie se van a ir a Perú, Ecuador, Colombia. Yo me voy a ir con otras a otras regiones del centro de América del Sur y otros dos, pongamos Esteban y Jackie, se van a México y Guatemala y bla, bla, bla. Cada quien va a hacer su tabla. Mira, así se escribe perro en Colombia, así se escribe en Perú, así se escribe en Paraguay, así se escribe tal. ¿Sí? Y da el mismo significado, pero diferente escritura.
y haces tu tabla de comparación, que es lo que van a hacer en su investigación. Así se decía en griego antiguo, en griego medio y en griego moderno. Cómo cambia la estructura tanto física, vamos a decir, morfológica de la palabra, como su pronunciación y significado. Por eso nos dice aquí, ¿hay alguna colección definida? Simplemente vamos a hacer una comparación. ¿Alguien tiene de ustedes algún cuaderno de la secundaria, de la primaria? ¿Alguien que tenga algún cuaderno? ¿O el de los niños? ¿Nadie tiene algo ahí, algún recuerdo, algún cuaderno, algún libro rayado o algo? ¿No? Sí, yo sí, Ay, maestra, tengo uno de la primaria, de hecho. a ver, Natalie, ¿cómo era tu escritura en la primaria y cómo es tu escritura ahorita? La mía no ha cambiado mucho, no ha evolucionado, pero puedo checarlo, por ejemplo, en lo de mis hijos, de los que tenían de primaria, y la de ahorita ya es más legible. Exactamente, entonces tú haces una gramática comparada ahí. Ahora también, acuérdense, cuando nos enseñamos a leer y escribir, cómo leíamos, cómo pronunciábamos y ahora cómo estamos. Tu pasado y tu futuro, tu presente. Eso también es una gramática. Ahora, los que tienen niños, mira, así empezó a escribir en primero. ¿Cómo va en tercero? Mira, aquí está, compara el cuaderno y cuando esté en sexto, compara los 3 cuadernos y hay una evolución. La evolución, ¿dónde más se marca nuestra escritura? En la acentuación. Si ustedes se fijan, en la primera era de que, y se me fue otro acento, y se me fue otro acento, el punto y coma. Y hoy en la universidad tenemos que tener detenido bien, punto y coma, acentuación, 2 puntos, paréntesis, tal cual. Esa es una evolución gramática. Acuérdense también que es la forma oral como te expresas, la forma morfológica de la figura de tus palabras, la estructura de tus oraciones, cómo redactas. Entonces, esa es la cuestión. Las teorías contemporáneas de la gramática comparada comienzan con Chomsky. Chomsky es lo que yo les decía, él dice, ahora sí, vamos a tener una teoría comprobada, no nada más como antes de los neogramáticos y Ferdinand de Saussure, que yo digo por decir, no, te voy a decir que esta es una teoría comprobada. ¿Por qué? Miren, cuando vamos a Chomsky van a entender un poquito más. Hay una cuestión de decir, bueno, esto es lo que yo creo que pasa por la mente del ser humano. Chomsky dice, como es psicólogo y pedagogo, dice, no, esta es la realidad. ¿Y qué nos marca la realidad? En su teoría del generativismo, que el ser humano tiene una cantidad finita de palabras. ¿Sí? Yo les decía la semana pasada, no sé si ustedes les platiqué. ¿Cómo es finita? El niño juega pelota en el patio. Ok, ahí está un ejemplo. Pero dice que la mente humana, conforme va aprendiendo más su gramática comparada, su estructura gramatical, tanto oral y escrito, puede tener la creación de oraciones y de palabras conjuntas infinitas. ¿Cómo es esto? Vamos con el mismo ejemplo del niño juega pelota en el patio. ¿Cuántas oraciones podemos transformar con esta inicial del niño juega en la pelota en el patio? ¿Cuántas creen ustedes que salgan más? Pues ahí ya serían infinitas. Exactamente, infinitas. Porque puedes poner juega pelota en el patio con su amigo, juega pelota con el perro, juega pelota en el patio con esto, eso es lo que dice Noam Chomsky. Por eso Noam Chomsky le da con todo a este tipo de lingüística y reestructura un poco más. Es decir, ok, sí, nos enseñan una tabla de verbos. Por ejemplo, cuando estamos estudiando inglés, hay una tabla de verbos, presente, pasado, pero hay una tabla de verbos. Más sin embargo, de ese verbo, del verbo to be, como decimos, del famoso verbo to be, ¿cuántas millones de oraciones podemos hacer con el I am, you are, he, she's? ¿Cuántas oraciones de ese verbo tenemos en la mente? Por eso en la primaria nos ponían, vas a hacer 20 oraciones en donde el sujeto sea la niña, el verbo sea juega y el predicado sea muñeca. Pero tú vas a hacer el complemento directo e indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a continuar esa oración a partir donde dice muñeca con una diferenciación constante de otras palabras. Juega muñeca con su amiga, juega con muñeca
con la muñeca rubia, juega con la muñeca pelirroja, juega con bla, bla, bla. Entonces, aquí él dice, en la escuela te enseñan esta parte, a que tu mente no se cierre a solamente la niña juega con la pelota roja, sino que puedas crear muchas, infinitas oraciones, ¿de acuerdo? También hay diferentes propuestas actualmente bajo la investigación. Lo que le decía, la caja LAT y la caja LASH es parte de la nueva investigación que quedó pendiente de Chomsky y de Brunner, en el que toma esta gama de decir, bueno, de un árbol, imagínense que estamos en un árbol, la raíz es el verbo ser. Las ramas con las hojas son el infinito constructivo, vamos a decirlo, o constructivismo de oraciones. Entonces ahí ya cambia un poquito más la versión. Vamos a ver para que quede un poquito más clara, porque, la maestra, para que sea un poquito más claro. Si queremos entender el origen y la naturaleza real de las formas gramaticales y de las relaciones que representan, debemos compararlas con formas similares en dialectos e idiomas afines. Lo que yo les decía, vamos a hacer una comparativa de cómo hablamos en México una palabra, cómo la dicen en Chile, cómo la dicen en Perú, cómo la dicen en Brasil, cómo la dicen en España, de la misma palabra. Palabra perro en Chile, que es en chucho, ¿no? La palabra zapato, chancla, guarache, etcétera, que vimos en semántica. 2. La tarea del gramático comparativo es comparar las formas gramaticales y los usos de un grupo aliado de lenguas, y por lo tanto reducirlos a sus formas y sentidos más próximos. Por ejemplo, aquí en México, cuando llegaron, pues se sorprendieron porque había una gran gama de dialectos, de lenguas y fusiones dialécticas, ¿sí? Por ejemplo, llegaban y decían, mira, ¿cómo se dice jarrón o jarro en tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas, aztecas, mixtecas? Porque una cosa es mixteca y azteca, que es lo mismo, pero cambia. ¿Cómo se dice en maya? ¿Cómo se dice en core, en ramamuri? ¿Cómo se dice en tal región? Ahora, ¿cómo tú dices la palabra lonche? Por ejemplo, nosotros decimos lonche. ¿El lonche a qué se refiere? Carmen, ¿a qué se refiere el lonche? Pues aquí es una torta, o sea, es como una torta, el lonche. Pero en otros lados el lonche es la comida, o sea, es toda la comida en general, o sea, lo que va a comer en ese momento, la sopa, eso es un lonche. Muy bien. Oh, ya está diciendo que elotes recién cortados. Entonces, también, ¿cómo se dice el elote? Elote se dice, fíjense, elote se dice maíz, que es la palabra correcta. Antiguamente es la palabra Sara, con Z. Sara. Entonces, este ejemplo tan claro decimos, a ver, yo pongo, déjenles agrego una diapositiva para que hagamos esa tablita, para que si gustan hacerla. Ok, voy a agregar la tabla. A ver si se deja, ¿verdad? Porque de repente ya no me quiere agarrar el internet. No quiere. Sí, aquí está. Insertar tabla. Entonces van a hacer una tablita. No, ya me puso hasta 5. Que sea de 3 por 2. Ok. Entonces hagan su tablita. No se deja. Y arriba le van a poner elote. Aquí a medias. Elote. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en la primera fila se va a poner, como se decía con los aztecas, un ejemplo. ¿Cómo se dice? No, me dejó de 2. ¿Cuál es el origen? O vamos a decir, el español de España. Póngale de España.
Y en el tercero, pues ya le pone mexicano, por favor. Es que ya no me dio. Aquí sería elote mexicano. Entonces yo les decía, en la primera que dice aztecas, era Sara con Z. En España es maíz. Y en el actual es elote. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es una gramática comparada. De hecho, cuando llegaron los españoles, de hecho existe por ahí el Popol Vuh, Chilambala, no sé si nos han escuchado, el origen del hombre según los aztecas y los mayas. El rey del maíz, bueno, el dios del maíz tiene su nombre, pero ellos les decían Sara. Los españoles, cuando traducen el Popol Vuh y el Chilambala, pues ya le ponen el nombre de maíz. Y actualmente le decimos elotes. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de lo que es la gramática comparada. Si ustedes se dan cuenta, hasta su pronunciación es diferente. Cualquier palabra que ustedes digan, ah, mira, así se dice originalmente la palabra tal, evoluciona de tal manera y actualmente lo decimos de esta manera. Por ejemplo, otro ejemplo sería, vamos a hacer otro ejemplo. La palabra teléfono celular. ¿Ok? En el antiguo, vamos a ponerle en la raíz, ¿cómo se decían? No vamos a ponerle aztecas, pero eso es un ejemplo. En el pasado, vamos a tener aquí, pasado. ¿Cómo se decía al teléfono celular, chicos? Teléfono móvil. Ajá, móvil, le decimos el móvil. Muy bien. En el intermedio, supongamos que es en el año 2008, porque yo me acuerdo que ya ahora sí era celular. Celular. ¿Verdad? Ajá. Y de repente, a partir de 2014, no, más o menos 18. Smartphone. Exactamente, es un smartphone. Smartphone. Y si ustedes se fijan, mucha gente dice, voy a comprar un smartphone y dice, ah, caray, ¿cómo? Pues es un celular, comúnmente. Esa es también una gramática comparada. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos ejemplos. Van a realizar cada uno de ustedes un ejemplo de lo que es la gramática comparada. ¿De acuerdo? Ahorita nos vamos a desconectar y regresamos. Vayan pensando qué palabra van a poner en el pasado, en qué año más o menos y actualmente. ¿De acuerdo? Entonces nos volvemos a ver en 1 minuto 2. No se me vayan a asustar. Vayan pensando qué palabras van a hacer en la gramática comparada.